La multitud ruge, no por justicia, no por compasión, grita por sangre, por espectáculo, por la emoción de ver cuerpos quebrarse. En medio de ese clamor, dos figuras emergen. No son guerreras, no son criminales, son madres. Una aún con la leche fresca en sus pechos, la otra apenas días después del parto. Pero ambas caminan con la cabeza erguida, sin miedo, como si no fueran víctimas, sino testigos de algo más grande. ¿Quiénes eran estas mujeres? ¿Y por qué su historia sigue hablándose 2000 años después? Quiero que imagines esto. Una joven noble, educada, con riquezas, futuro asegurado, una familia influyente. Su nombre es Vivia Perpetua. Ahora imagina a una mujer completamente opuesta. Su esclava, su sombra, una joven llamada Felicitas, cuya vida no le pertenece ni siquiera a sí misma. Ambas mujeres separadas por un abismo social. Ambas mujeres unidas, al final, por la misma fe y el mismo destino. Quédate conmigo, porque esta no es una historia sobre religión. Es una historia sobre coraje, sobre amor, sobre lo que significa tener una convicción tan profunda que nada, ni el dolor ni la muerte, ni el instinto de una madre, puede aplastarla. Dentro de los muros húmedos y sombríos de la prisión de Cartago, el tiempo parecía distorsionarse. No había noches ni días, solo una oscuridad interrumpida por los gritos de otros condenados y el paso indiferente de los soldados. En ese infierno cotidiano, Perpetua comenzó a escribir, no en pergaminos lujosos ni con tinta de nobleza, sino con el temblor de una voluntad intacta. Su diario, conservado por siglos, nos permite entrar no solo en su historia, sino en su mente. En sus primeras palabras no hay desesperación, hay claridad. Me llevaron y fui separada de mi hijo, pero el Señor me fortaleció. Así empieza la voz de una mujer que no ruega piedad, sino comprensión. Su padre, un hombre pagano, fue el primero en visitarla. Con lágrimas y súplicas, le rogó que se retractara. Le ofreció salvarla. Renuncia, hija, por tu hijo, por mí, por nuestra sangre. Pero Perpetua lo miró a los ojos y le respondió con algo más firme que una negativa. Con paz. La paz de quien ha tomado una decisión sin retorno. ¿Ves esta vasija? ¿Puede llamarse otra cosa que vasija? Yo tampoco puedo llamarme otra cosa que cristiana. Aquella respuesta no fue un desafío, fue una verdad simple, como la gravedad. Su padre, desesperado, se arrancó los cabellos, se arrojó al suelo. Incluso los carceleros se conmovieron. No era una hija que odiara a su padre, era una hija que amaba algo más que su vida. Mientras tanto, Felicitas guardaba silencio. Pero su cuerpo hablaba, su vientre crecía, su mirada se endurecía. Las demás mujeres oraban por ella, no para que se salvara, sino para que pudiera dar a luz antes del día de la ejecución. Felicitas, en su mente, ya no pertenecía a este mundo. Solo esperaba el momento exacto para cruzar la línea. Los días en prisión no eran estáticos. Eran una batalla diaria contra la enfermedad, la suciedad y el hambre. Y sin embargo, en medio de eso, los detenidos cantaban salmos, compartían visiones. Uno de ellos, Saturus, soñó con escaleras doradas y fieras domadas. Otro, Revocato, habló de ángeles que los acompañarían. Y Perpetua soñó con un dragón, con un jardín, con una escalera cubierta de armas. Visiones apocalípticas, llenas de simbolismo que alimentaban su certeza. Lo que hacían no era locura, era parte de algo eterno. Felicitas finalmente dio a luz, en la celda, sin partera, sin ayuda, solo con sus compañeras de fe. Cuando la criatura salió de su vientre, sus lágrimas no eran de miedo, eran de gratitud. Sabía que podía morir junto a las otras. Su hija fue entregada a otra cristiana en secreto, para ser criada lejos del horror. Y así se acercaba la fecha. La prisión ya no era un espacio físico, era un campo de entrenamiento espiritual, una antesala al martirio. No esperaban piedad, esperaban la gloria. La noche anterior a su ejecución, los prisioneros fueron invitados a celebrar la Cena Libera, un último banquete romano que los condenados podían compartir.
Pero los cristianos hicieron algo inesperado. Transformaron ese banquete en una Eucaristía improvisada. Comieron pan, bebieron agua y hablaron de la vida eterna. Sus rostros no eran de temor, eran de paz. Cuando los guardias vieron aquello, se desconcertaron. Uno de ellos preguntó a Perpetua: ¿de verdad crees que mañana estarás viva? Ella respondió: mañana seré más libre que nunca. En el silencio de esa última noche, no hubo llanto, hubo abrazos, hubo perdón. Hubo una calma extraña, como si la muerte ya no tuviera poder sobre ellos. La mañana del 7 de marzo amaneció con un aire espeso, pesado, como si la ciudad misma presintiera que algo importante estaba por ocurrir. El sol apenas se filtraba entre las columnas del anfiteatro de Cartago, pero ya las gradas comenzaban a llenarse. Hombres, mujeres, niños, algunos con túnicas costosas, otros harapientos, todos unidos por el morbo, la costumbre, el deseo de ver morir. Los condenados fueron conducidos en procesión, no encorvados, no arrastrados. Caminaban con dignidad, Perpetua al frente, con el rostro sereno, Felicitas detrás, con los pies aún hinchados por el parto reciente. No llevaban cadenas visibles, solo la invisible certeza de lo que les esperaba. Los soldados intentaron hacer que usaran trajes rituales dedicados a dioses paganos. Los hombres como sacerdotes de Saturno, las mujeres como sacerdotisas de Ceres. Era una burla, un intento más de sometimiento simbólico, pero Perpetua se negó. Vinimos aquí por nuestra propia voluntad. No nos rebajaremos a actos vacíos. El tribuno, impresionado por su firmeza, cedió. Los prisioneros entrarían a la arena tal como estaban. Y así los portones se abrieron. El rugido del público se hizo ensordecedor. Pero las mujeres no flaquearon. El espectáculo fue cuidadosamente planeado. A los hombres se les asignaron fieras distintas: un jabalí, un oso, un leopardo. A las mujeres una vaca salvaje, no por casualidad. La vaca era símbolo de la diosa Juno, protectora de las mujeres romanas respetables. Era una ironía cruel, una forma de manchar su identidad, de burlarse de su rebeldía. Fueron desnudadas, enredadas en redes, expuestas. Pero el gesto más conmovedor vino después. Cuando la vaca embistió a Perpetua lanzándola por los aires, ella cayó al suelo con violencia. Sangraba. Su ropa rasgada dejaba su muslo expuesto. Y aún así, lo primero que hizo no fue gritar de dolor. Fue cubrirse con dignidad. No era pudor, era humanidad. Incluso en la humillación, conservó su esencia. Luego, al ver a Felicitas tirada en el polvo, se levantó tambaleante y le ofreció la mano. Ese gesto en medio de la arena fue un símbolo más poderoso que 1000 discursos. La noble y la esclava, ambas ensangrentadas, ambas unidas. El público, acostumbrado a gritar, se quedó mudo por un instante. Algunos pidieron que las vistieran, que no eran escenas aptas ni siquiera para un circo. Fue una de las pocas veces que el pueblo pidió compasión. Finalmente, después de sobrevivir a las bestias, las llevaron hacia la puerta de Santa Viveria. Allí los esperaban los gladiadores encargados de la ejecución final. El verdugo asignado a Perpetua era joven, inexperto, y temblaba. Levantó su espada, pero erró el golpe. El acero impactó en el hueso de su clavícula, arrancando un gemido seco de dolor. Entonces, en un acto que desafía toda lógica, Perpetua se incorporó, tomó la mano del verdugo y la guió hacia su garganta, como si ella, no él, decidiera cuándo acabaría todo. Fue su último acto, no de sumisión, sino de poder absoluto sobre su destino. Felicitas, de pie, apenas sostenida por sus compañeras, cerró los ojos y murmuró una oración. El segundo golpe fue certero. El silencio que siguió fue pesado, doloroso, irrompible. Pero la historia no terminó ahí. La noticia del martirio se esparció por el norte de África como un incendio. No fue vista como una derrota, sino como una proclamación. La fe no se doblegaba, ni siquiera ante Roma. San Agustín, nacido en la misma tierra 2 siglos después, reconocería en ellas la raíz de una transformación, predicaría su ejemplo, honraría su memoria.
las comunidades cristianas comenzaron a crecer, no por odio, sino por inspiración, porque dos mujeres, sin armas, sin ejércitos, habían desafiado al imperio más poderoso del mundo y lo habían hecho temblar, no con violencia, sino con dignidad. Y mientras los emperadores seguían construyendo estatuas, templos, conquistas, el recuerdo de Perpetua y Felicitas se convertía en semilla, en símbolo, en revolución espiritual. La sangre que manchó la arena de Cartago no fue absorbida por el polvo del olvido. Al contrario, se convirtió en tinta, en palabra, en memoria viva. Lo que Perpetua y Felicitas hicieron ese día no terminó con su muerte. Comenzó ahí, porque su testimonio, conservado a lo largo de los siglos, no solo fue leído, fue sentido, repetido, venerado. En los años siguientes a su martirio, su historia comenzó a circular entre las primeras comunidades cristianas, no como una leyenda, sino como un relato tangible, escrito por la propia mano de una de ellas. Esa autenticidad le dio un poder inusual. No era un apóstol, no era un evangelista, no era un padre de la iglesia. Era una mujer joven, madre, mártir, que hablaba con una voz propia. El texto de la Pasión de Perpetua y Felicitas se convirtió en uno de los documentos más copiados y compartidos del cristianismo antiguo. Traducido al griego, reproducido en manuscritos durante siglos, fue inspiración para miles de creyentes que vivían bajo la amenaza constante de persecución. Era más que un texto, era una llama. San Agustín, uno de los más grandes pensadores del cristianismo, nacido en la misma tierra que ellas, reconoció su legado. Cada año, el 7 de marzo, predicaba un sermón en su honor, no por obligación litúrgica, sino porque entendía que lo que ellas hicieron había desafiado incluso los cimientos de la cultura romana. En sus palabras, fueron ejemplo de virtud no solo para mujeres, sino para toda la Iglesia. El relato se convirtió también en un modelo para la redacción de otras vidas de mártires. Fue imitado, reproducido, adaptado. Su estructura, con visiones, diálogo, confrontaciones familiares y el triunfo espiritual sobre la violencia física, se convirtió en el molde literario de la hagiografía cristiana. Cada historia de santos y mártires posteriores les debe algo, pero el impacto no se limitó al cristianismo primitivo. A lo largo de los siglos, teólogos, filósofos, feministas, historiadores y artistas encontraron en Perpetua y Felicitas un símbolo que trascendía la religión. La noble y la esclava, unidas, igualadas, en un sistema social profundamente jerárquico, donde una mujer no podía ni siquiera testificar legalmente. Su ejemplo fue una ruptura radical con el orden establecido. En la Edad Media sus reliquias fueron veneradas. Iglesias fueron consagradas en su nombre. Monjas copiaron su historia a mano. En el Renacimiento, escritores las recuperaron como símbolo de virtud femenina. En los tiempos modernos, su historia ha sido citada en debates sobre derechos humanos, igualdad de género y libertad de conciencia. Incluso hoy, en el siglo XXI, en un mundo radicalmente diferente, sus nombres resuenan. En contextos donde las mujeres siguen siendo silenciadas, donde la fe se convierte en causa de persecución, donde los poderosos siguen aplastando a los débiles, la historia de Perpetua y Felicitas vuelve a tener sentido, porque nos recuerda algo esencial, que la dignidad no depende del estatus, que el valor no es patrimonio de los soldados, que el testimonio más fuerte no se grita, se vive. Dos mujeres, solas, enfrentadas a la maquinaria del imperio más brutal de la historia, decidieron no traicionar su fe, no por ignorancia, no por fanatismo, sino por certeza, por amor a algo que el poder de Roma no podía comprender ni destruir. Esa es su victoria, no la muerte, sino la vida que inspiraron después. Y ahora, si llegaste hasta aquí, si sentiste el temblor de estas palabras, te pido que no las dejes caer en el vacío. Comparte esta historia. Escribe en los comentarios qué parte te conmovió más. Y suscríbete, porque hay más historias como esta. Historias olvidadas, historias que merecen volver a ser contadas, porque si Roma construyó un imperio de piedra,
Perpetua y Felicitas construyeron algo más poderoso, un legado de fuego. Gracias por ver. Nos encontramos en el próximo video.